Digamos que en ese momento, ya después de haber vivido en la montaña, sí lo tenía muy claro. Jamás voy a volver a una planta de producción, a trabajar como ingeniero, a cumplir un horario. Yo creo que yo lloraba arrodillado en mi jardín y yo, puta, yo no quiero eso, no soy capaz, ya físicamente no voy a ser capaz. Yo ya tengo una mentalidad muy diferente. Y yo trataba también de que la espiritualidad pop, le digo espiritualidad pop porque es la espiritualidad del idilio, de la caricatura, de la persona que solo te habla de paz y amor. Y yo había entrado también en ese juego. Cuando eso se estalla, y de ahí tampoco me podía sostener. Decía, ¿qué me sostiene? ¿Qué hago? Y ahí fue cuando me rescató, fue el emprendimiento. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría en tu vida si hoy lograras apagar todas esas voces en tu cabeza que te hacen sentir miedo? Que te impiden lanzarte por tus sueños y peor aún, te hacen creer que no tienes lo suficiente para lograrlo? A esas voces me gusta llamarles jefes, y en este podcast te voy a enseñar cómo tú también puedes despedirlos para que empieces a crear una vida de la que no necesites escape. Empecemos. Hola, bienvenida a este podcast Despide a tu jefe, el que vive en tu cabeza. Hoy desde un hermoso café en Laureles en Medellín, quiero presentarte a un invitado que desde que conocí su historia dije, oh my God, tiene que estar en este podcast. Él es un emprendedor holístico, también es un artista, trabaja con plantas, hace arte escénico, hace muchísimas cosas, tiene muchísimos talentos. Y ha pasado de ser ingeniero, de estar en el mundo corporativo, a ahora 100% dedicarse al arte. Santi, bienvenida. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación, Lixi. Muchas gracias pues a todos por estar acá escuchando este maravilloso podcast que tiene un sentido muy bonito y bueno, me siento muy honrado y halagado de que me hayas invitado. Ay, no, yo de ti, de recibirte porque recuerdo muy bien esa noche que estábamos allá en el apartamento, que tú me contaste todo ese proceso en el que viviste de estar en ese mundo corporativo, de darte cuenta que eso no era lo que te gustaba, a hoy 100% dedicarte a tu arte, algo que te apasiona, pero que también descubriste en el proceso porque ni siquiera sabías que tenías como todos esos dones ahí. Entonces me gustaría que me cuentes un poco de dónde nació ese Santi, o sea, cómo empezó tu carrera profesional, educativa, porque además sé que también vienes de una familia de pocas oportunidades, de que nadie era emprendedor y tú te has ido forjando prácticamente solito. Bueno, sí, pues yo vivo aquí en Antioquia, vivía en un municipio que se llamaba Caldas. Realmente mi familia siempre ha sido muy hermosa, de alguna manera siempre me han apoyado, pero digamos que no tenían las suficientes herramientas para forjar un niño como yo, porque yo desde muy jovencito, desde chiquito, siempre fui muy artístico, siempre lo primero que le pedí a mi mamá era un lápiz y una hoja para dibujar, para pintar, siempre tuve como esa vena artística, pero pues también vine de un lugar de muy bajos recursos, de pocas oportunidades, y mi familia pues también desde el amor me intentó guiar es al camino normal, el que siempre se toman las personas, de estudiar una carrera, de especializarse, de salir adelante. Y mi mamá sí me potenció mucho el arte, pero siempre me decía, hijo, eso es un hobby, usted tiene que hacer lo que dice su papá. Entonces yo me gradué muy joven, a los 15 años, y tuve una reunión con mi papá, recuerdo que yo le dije, él me dijo, bueno, ¿usted qué quiere ser? Yo quiero ser diseñador, quiero ser comunicador social. Dice, no, usted va a ser ingeniero industrial. Y eso es lo que fui. Yo terminé y de una empecé la carrera de ingeniero industrial y realmente me iba muy bien, pero siempre sentía como que algo no cuadraba. Una partecita de ti como sí, que estaba ahí y escondida. siempre fui un ingeniero muy diferente, a pesar de tener calificaciones muy buenas. Todo el mundo me decía, usted se equivocó de carrera, usted se equivocó de carrera. Esas eran las primeras voces que escuchaba, las de mis compañeros diciéndome que yo me equivoqué de carrera, porque siempre las exposiciones que tenía que dar de las materias las daba muy diferentes. Hacía obras de títeres, hacía cosas muy diferentes, imitaba a mis profesores, imitaba a mis compañeros. Y digamos que a raíz de ese juego encontré mi primer talento con el arte,
que era la imitación de voz. Ajá. Empecé a imitar voces de caricaturas. ¿Nos vas a hacer alguna? Y bueno, A ver. a ver pues. Hola, yo soy Mickey Mouse. Ay, hola, yo soy Ducky y estoy muy contento de estar aquí. Oh my God, lo amo. Y bueno, empezó así como un juego, imitando Ajá. pues profesores y todo. Y luego empezó en mí la necesidad como de, bueno, tengo que sacarle dinero a esto porque mi familia enfrentó un proceso económico muy fuerte. Yo ya estaba en la universidad como en el cuarto semestre y ese tema económico yo dije, tengo que hacer algo. Entonces ahí como que empezó los ápices de lo que iba a ser mi vida como emprendedor y monté mi primera empresa, que era haciendo recreaciones para niños. Entonces yo iba a los cumpleaños de los niños en el pueblo y les hacía obras de títeres. Ajá. Era muy curioso porque siempre que llegaba los papás eran como, pero ¿cómo así? ¿Usted es solo? ¿Usted es todos los títeres? Yo sí, yo hago todos los títeres. Y hacía las 12 voces en simultáneo. Entonces siempre me ponía un títere, sacaba el otro y cambiaba las voces. Y así pues fui desarrollándome a medida que iba estudiando. Y yo me pagué mi carrera de ingeniería porque en el cuarto semestre mi papá pues dejó de pagármela. Yo me la pagué, fue a punta de esto, De de títeres. recreaciones, Wow. de títeres. Y pagándote una carrera a partir del arte y la carrera menos artística del Menos mundo. O sea, artística la del ingeniería mundo. nada que ver con el Sí, arte. era muy curioso, pero yo soy bueno, yo lo empecé, yo lo termino. Y también era algo que yo quería que mi papá se sintiera orgulloso Ujú. de que voy a ser ingeniero. Y así seguí hasta que en el último semestre tuve pues un quebranto de salud importante, tuve una enfermedad del cerebro que casi me mata, terminé en una silla de ruedas y eso fue muy revelador para mí. Tuve como una crisis existencial porque realmente tenía muy pocas probabilidades de quedar normal, bueno, más o menos, pero de quedar así pues como quedé, Ajá. porque incluso siento que la enfermedad cerebral debería ser muy catastrófica a nivel neurológico y yo siento que fue antes como precursor de muchas más cosas, porque cuando yo terminé ese proceso de salud, yo dije, yo no me puedo morir sin cumplir mi sueño. Yo de niño soñaba con vivir del arte, Ajá. con vivir de lo que me gusta, explotar todos mis talentos artísticos, actorales, con la voz, con mis manos. Pero tú llegaste a trabajar como ingeniero, o sea, Sí. tú llegaste a desempeñar tu carrera y cómo era ya teniendo ese título y trabajando como ingeniero, pero teniendo esa vena artística que dentro de tu carrera profesional no podía salir. ¿Cómo fue eso Pues para ti? era muy teso porque yo tan pronto me da la enfermedad, yo me gradúo, porque eso fue en el último semestre, empiezo a trabajar como ingeniero, pero en simultáneo entro a estudiar actuación. Ah, Entonces ok. yo trabajaba, pero igual estudiaba, ¿cierto? Y sentía como que solo cuando estaba estudiando era cuando era yo mismo. Y luego me disfrazaba de ingeniero y me iba a trabajar. Y realmente como ingeniero, no sé, me fue muy bien. Terminé en 2 años siendo jefe de producción de una empresa que es muy importante aquí en este país de la industria de la moda. Y terminé manejando más de 150 operarios. Wow. 3 ingenieros a cargo Y para hacer mío. algo que no te gusta. Para pues, hacer o algo sea, que no me wow. gusta, tenía yo 24 años, era el jefe más joven de la compañía y era muy charro porque tenía una buena posición y todo el mundo en la empresa me conocía, pero todo el mundo en la empresa me conocía, no porque era el jefe de producción, sino porque hacía voces de caricaturas. El 31 de octubre siempre iba disfrazado así espectacular y me ganaba el primer lugar. Todos los años, 5 años que trabajé allá, 5 veces que me gané el mejor disfraz de Halloween. Entonces la gente me conocía era por eso. Ajá. Y era muy teso porque entonces eso me empezó a derivar como una crisis adicional. Porque yo decía, yo quiero ser actor y me salían películas. Yo durante mi carrera como, pues cuando estaba trabajando como ingeniero hice una película, pero fue muy difícil, o sea, volándome de la bodega para ir a actuar. Entonces yo llegaba y me quitaba la camiseta de cuadritos y me ponía el outfit del personaje. Y era como que, ay no, yo Viviendo cómo una voy a doble vida, prácticamente. Pero todavía en ese momento no me había encontrado como tal, o sea, todavía seguía como en esa dualidad
porque seguía diciendo, esta es la forma en la que me gano la vida, Ajá. porque yo hasta ese punto había cumplido todos los ideales que esperaba mi familia de mí, que fuera profesional, con un buen cargo, tenía mi propio carro, vivía en mi propio apartamento. Exitoso, Exitoso, sí, dentro de los parámetros establecidos, pero siempre me sentía, yo siempre hago la analogía, que era como una caja de colores envuelta en una caja gris. O sea, todos veían lo que se supone que estaba bien, pero yo me sentía como demasiado común. Eso era algo muy raro porque yo me siento muy común, como muy del rebaño, como muy haciendo lo que todos. Más de y lo mismo. en mi grupo de ingenieros con los que yo me gradué, yo era el que tenía el cargo más alto, siendo el más joven, y entonces todos me decían, wow, Santi, Santi, entonces eso también me hacía mucha presión, porque yo decía, yo no quiero ser malagradecido con la vida, que me está dando la oportunidad de llegar hasta estas posiciones, siendo tan joven, como tan exitoso, y rechazarlo, porque quiero irme a pintar. Y yo seguía ahí todavía, yo creo que esa es la primer voz que tuve que aprender a mitigar en mi cabeza, y era el hecho de que no se puede vivir de tu arte, de que del arte no se vive en Colombia. Ese es el hobby al que te puedes dedicar en tus tiempos ese es libres. tu hobby, usted es muy artístico, pero usted es muy bueno en matemáticas. Yo me acuerdo que eso era lo que más me decía mi mamá, que no puede desperdiciar como ese, o sea, casi que enaltecía más esa inteligencia lógico-matemática por encima de mi inteligencia artística, que la inteligencia matemática, porque siempre fui muy bueno en cálculo, en matemáticas, eso siempre pues como que se me dio muy fácil, pero el tema artístico era como lo que yo realmente hacía con el corazón. Y es loco porque normalmente la gente artística no es tan buena con los números, ¿no? O sea, Sí, que se supone que son dos lóbulos del cerebro totalmente diferentes, y eso era muy charro porque también me hacía como no sentirme perteneciente de, porque con los ingenieros era demasiado artista, con los artistas era demasiado ingeniero, entonces siempre estuve como en esa dualidad. fluctuación, en esa dualidad que me ponía la cabeza como muy loca. También fue un momento, o sea, yo vivía prácticamente 3 vidas, la vida como ingeniero, la vida como actor, pero también una vida oculta, que era como que yo llegaba a la casa y yo me desesperaba de mi propia vida y me iba a fiestas, tenía como una vida nocturna bastante desordenada, como tratando de buscarme también en esos entornos, viendo que en estos otros no tampoco cuadraban y claro. tampoco encajaba. Y todo esto llegó como a su cúspide cuando tenía 26 años. Hace 4 años, más o menos, casi 5 años, yo llegué a la cúspide y dije, yo no puedo más, y me salió la oportunidad de irme a vivir a una finca. Mi familia es del campo, toda mi familia es del campo, pero yo era como ese primito piquiña, pues como no, yo soy ya de otro estrato. Yo soy de la ciudad. Mi familia se fue de la montaña, de ser campesinos montañeros literal, al pueblo, entonces yo nací en el pueblo. Entonces fui más como de la ciudad. Yo fui el primer integrante de mi familia en ir a una universidad, en sacar un título. Wow. Entonces yo decía, ¿cómo voy a ir a la finca? ¿Qué tal? Entonces yo siempre como... Todo ingeniero por allá. un ingeniero por ahí, yo que iba a meter el carro allá. Y literal lo subía y como eso era una loma, se me quedaba. Oye, por eso es que a mí no me gusta venir a este pantanerío. ¡Qué pereza! Se le quedó chiquito el Sí, total. Y mi mamá vivía allá hacía 5 años, yo nunca la visitaba, porque era un lugar que no me gustaba. Pero un día fui a visitarla en un cumpleaños de ella y una finca aledaña a la finca donde ella vive estaba desocupada, la iban a desocupar. O sea, mi mamá me rogó, dijo, váyase para allá, mira que es muy chévere. Y realmente sí, o sea, yo sentía como, wow, qué paz. Qué tranquilidad se respira aquí en este ambiente, pues obviamente todo lo contrario a lo que yo venía, al bullicio, y tomé la decisión y me fui a vivir al campo, aledaño a mi mamá, una finca gigante, o sea, tenía mucho terreno, tenía una casa grandísima con varios cuartos, y esta casa tan grande, yo no tenía nada, y me pareció muy interesante porque el primer mes tuve que vivir allá sin internet.
Y yo creo que fue tan Pero maravilloso. seguías trabajando como ingeniero. Sí, yo en seguía ese trabajando momento. como ¿Y ingeniero. bajabas todos los días? Bajaba todos los días, pero igual pues yo tenía ya a ese punto una camionetica y me permitía pues subir y bajar tranquilamente la montaña. Entonces pues no era difícil realmente. No trabajaba muy lejos, yo decía, no, está todo perfecto. En ese mes que no tuve internet, tuve que buscar otras formas de entretenerme. Y la casa vacía, sin nada. Entonces yo empecé a aplicar mucho de mi arte armando mi casa literal. Okay. Con tablas, con todo, cositas, con cojincitos, con empecé a hacer eso. Y me acuerdo que empecé a ver que había muchos insectos. Y empecé a contar el número de especies que habían en esa casa. Solo en esa casa conté 63 tipos de insectos diferentes, de formas impresionantes, unos escarabajos que yo solo veía en Discovery Channel y esto vive acá, vive conmigo. O sea, yo vine a vivir con ellos. Y fue muy bonito. Y un día visitando a mi abuela, una vecina, yo vi una planta, una suculenta, grandotota. Y yo, ¡ah! Eso, qué lindo, pero eso es de plástico, ¿por qué lo ponen ahí? Dije yo. Y salió la señora, muy linda ella, y me dijo, no, eso no es de plástico, eso está vivo. Y yo, ¿cómo así? Yo, no, increíble. Ella, ¿quiere un hijito? Y yo, ¿cómo así? Y cogí unas tijeras y lo mochó. Y yo, no, qué pecado. Es que no, tranquilo, vea. Guárdelo y dentro de 3 días lo mete en tierra. Y ella va a crecer así. Y va a crecer así como eso. Es que sí, para mí era increíble. Creo que fue un orgasmo mental y visual, tanto de mi ser ingeniero como de mi ser artístico. Ajá. ¿Por qué? Porque como ser ingeniero también tengo una parte lógico-matemática que valora la simetría, la geometría, que le gusta mucho ese tema matemático. Las suculentas son las plantas, pues inspiraron las mandalas, o sea, son geométricamente perfectas, simétricas, paralelas en sus proporciones. Entonces yo decía, esto es ingeniería natural, esto es maravilla, o sea, es increíble. Pero artísticamente hablando, también, o sea, es una obra de arte de la naturaleza. Entonces como que sentí a través de ese regalo y de esa planta que había encontrado una forma en la que se podían vincular 2 de mis vidas materializadas en algo, y fueron las plantas. Y yo me volví loco, pasé de ser ingeniero, actor, a ser señora. Porque yo... Doña Santi, porque yo ya era una señora de campo y me enamoré de las plantas. Eso fue época 2020, cayó pandemia. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, porque viví pandemia encerrado en una finca con un montón de plantas. Entonces yo empecé a investigar y las pedía también de otros países, y empecé a tener como mi colección y empecé a tocar el tema muy pragmáticamente, muy desde la ingeniería. Yo me le sé los nombres científicos, los requerimientos nutricionales, todo digamos muy metódico, ingeniero al fin y al cabo. Pero llegué a un punto en que yo dije, porque mamá me decía, hijo, le heredaste la mano a tu abuela. Yo, mami, eso es mierda. Si yo hago lo que me dice el internet que haga, las plantas van a sobrevivir. Entonces ya mi mamá decía, no, eso es energía, eso es planta. Y yo, mierda. Y había una vecina que no me agradaba mucho, pero entonces yo empecé con ella a hacer unos experimentos, a regalarle plantas. Que yo dije, esta señora no tiene como muy buena energía, pero le voy a dar la planta que sembré yo, que en la tierra que yo mismo preparé, es el mismo sol, es el mismo agua, le tiene que crecer. Y a ella se le morían. Y yo, juepucha, si hay una vinculación directa entre quien cuida la planta y el hecho de que sobrevivan. Y también un tema de la reproducción, porque es que, modestia aparte, eso sí soy muy egocéntrico con mi jardín, porque es que mi jardín es precioso y rozagante, y los colores y la forma en la que se reproducen. Las hojitas me nacen así sea en suelo, ni siquiera necesito estar en tierra. Yo, wow, esto es muy teso. Fue muy lindo porque fue la forma en la que yo conocí la magia. Eso que no entendemos y que obviamente el pragmatismo y la carrera también
me negaba mucho de que hay algo más allá de lo físico, algo metafísico, que mantiene a todo unido, que la fuerza del amor, esas cosas que uno no puede explicar, que sí, tiene química, tiene biología, pero que hay algo más. Ajá. Ese algo más me lo dieron las plantas, porque yo dije, me quieren, entonces ahí hay amor y hay una reciprocidad, entonces yo la cuido y ella me ofrece unos colores y una salud maravillosa y empecé y tuve mi jardín, que digamos por 4 años me alejé de todo, renuncié a mi trabajo, dije no más, no puedo más con esto. Yo voy a dejar, abandonar mi trabajo y me voy a dedicar a la vida de campo. Entonces también incluso abandoné mi ser artista mucho, la actuación, la dejé lo de las voces, que me centré fue en mi jardín y en la vida de campo. Y claro, como era pandemia, todos pensamos que el mundo se iba a acabar. Sí. Yo pensé que iba a ser Resident Evil, en la casa hice casi un búnker y yo, bueno, tengo que volver esto. Ahí entendí que la ingeniería me servía mucho, pero a la vez para nada. Y el ser artista tampoco me estaba ayudando para sobrevivir. O sea, aprendemos y nos llenamos de un montón de conocimientos que a la vuelta de la esquina realmente sí nos es necesario en un momento de crisis o un momento de supervivencia. Si pasa algo, que se caiga el sistema, los únicos seres humanos que van a estar realmente capacitados para sobrevivir son los campesinos o los indígenas. Entonces eso a mí me trabajó mucho la mente y yo dije, no, yo tengo que aprender a cultivar. Entonces tuve sembrado de tomate, maíz, frijol, sembré. Literal, señora Santi. La señora Santi. Tenía mis propios pollos, cultivaba mi propio alimento y bueno, fue un momento de mi vida maravilloso, maravilloso. Pero también como que es muy fácil tener una vida apacible, tranquila, en paz en la montaña, así cualquiera, porque la montaña de por sí tiene una energía así, apacible y muy linda, pero también entra uno a una zona que me parece muy peligrosa, que es un confort, que te puede ofrecer ese cobijo de esa misma energía, en la que, bueno, ya, entonces esa es mi vida, ¿cierto? Comer sano, alimentarme, meditar todos los días. Incluso dejar al lado esos sueños y esos proyectos. Sí, y empezar a calificarlos como no, son cosas del mundo. Eso es mundano. La gente de allá. La gente de allá, yo no, yo ya soy un elfo iluminado del bosque y yo vivo acá. Entonces entré en ese mood hasta que esa burbuja se me estalló. La verdad que nosotros lo que más nos permite crecer también es el dolor, las situaciones difíciles. Yo vivía ya muy feliz, tenía una pareja y esa relación se terminó y se terminó de manera muy, muy fuerte, muy, muy fea, con muchas cosas de por sí como económicas, de salud, violentas también, familiares también muy fuerte. Entonces como que todo ese idilio en el que yo vivía se estalló y dije como, pues pucha, tengo 29 años y ya decidí tener la vida de una persona que ya es mucho mayor, que ya trabajó, que ya hizo mucho. Yo ahí, digamos, como tenía mi pareja, estaba muy sopesado también en un tema económico. Al él irse, yo quedé como, pucha, no tengo trabajo, no tengo pareja, no tengo salud porque también estoy muy enfermo. Tengo 5 gatos, los 5 enfermos y más de 1000 plantas. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? Y ese fue un momento Pero muy ¿eso te muy dio importante. más difícil que decidir dejar la ingeniería? Yo digamos que en ese momento, ya después de haber vivido en la montaña, sí lo tenía muy claro. Jamás voy a volver a una planta de producción, a trabajar como ingeniero, a cumplir un horario. Yo creo que yo lloraba arrodillado en mi jardín y yo, puta, yo no quiero eso. No soy capaz, ya físicamente no voy a ser capaz. Yo ya tengo una mentalidad muy diferente. Y yo trataba también de que la espiritualidad pop, le digo espiritualidad pop porque es la espiritualidad
del idilio, de la caricatura, de la persona que solo te habla de paz y amor. Y yo había entrado también en ese juego. Cuando eso se estalla y de ahí tampoco me podía sostener. Decía, ¿qué me sostiene? ¿Qué hago? Y ahí fue cuando me rescató, fue el emprendimiento. Y nació Alabada Gaia, que es mi negocio, que actualmente es de lo que vivo. Yo estaba cargando mi gata, que se llama Gaia. Y yo, Gaia, ¿qué vamos a hacer? Yo, ¿con qué les voy a comprar el cuido? ¿Qué vamos a hacer? Yo solo tengo matas. Y yo, voy a vender plantas. Me voy a poner a vender los hijos del jardín que ya había consolidado desde hace todos esos años. Ya estaba grande, tenía muchos hijitos. Y yo voy a desmantelar el vivero que tenía para mis hortalizas, para mis tomates y todo eso, y voy a llenar eso de suculentas. Y voy a vender suculentas. Y lo voy a llamar, ¿cómo se llama? Como ya estaba cargando a la gatica Gaia, yo veo que se llame Gaia, madre Gaia, Pacha Gaia, mamá. Yo decía, como por esos lados, y yo quiero que sea una alabanza a la madre tierra. Y ahí nació Alabada Gaia. Y lo primero que hice fue comprar el dominio en GoDaddy, ver en Instagram estaba el nombre disponible, y yo dije, bueno, aquí fue. Y yo le dije, bueno, vamos a montar un negocio. Yo le hablaba a mis gatos, porque no estaba solo en eso. Éramos 6. Tenemos que salir adelante. Y yo recuerdo que el otro día empecé, dibujé el logo en una hoja, le dije a un primo mío que es diseñador que lo diseñara. Y eso fue mágico, porque a la semana estaba yo en Telemedellín. ¿Qué? Me estaban entrevistando. Eso fue en pandemia, ¿no? Eso fue en pandemia. Me estaban entrevistando. No, eso ya fue como pandemia, pero del 2021. Okay, ajá. Me están entrevistando porque justo le vendo un ecosistema, o sea, uno de los primeros ecosistemas que vendí. Ecosistemas como yo llamo a mis terrarios de plantas. Yo empecé a hacer arte con plantas y empecé a montarlas en fotos y todo. Entonces la gente empezó como a llamarle mucho la atención y alguien que trabaja en Telemedellín me compró uno. Me dijo, ay no, yo te voy a hablar con mi jefe, no sé qué. Y a la vuelta de la semana yo estaba ¿Y yo fueron a en Telemedellín. No, yo fui a Telemedellín y no tenía uniforme, tenía nada. Yo el día antes con una camiseta, le mandé a estampar, me puse un overol, hice lo que iba a llevar y yo mostré mi empresa como si fuera... No, llevamos un montón de años en el mercado, es arte vivo con plantas, son ecosistemas energéticos que van a llenar tu hogar de mucha energía, de bonita energía. Es una ovación a la madre tierra, viene con cristales de cuarzo, bueno, un montón de cosas. Y claro, Telemedellín, su mayor audiencia es gente mayor. A los días consiguientes yo me llené de llamadas, no de señoras, de los hijos de las señoras, que me decían, es que mi mamá te vio en Telemedellín y quiere un jardín de esos, pero no tiene ni WhatsApp. Y así empecé vendiéndole, porque mi mayor público pues son las personas de la tercera edad, o sea, me encantan, las amo, las señoras del jardín, obvio, y que se sienten muy identificadas conmigo y empecé con mis ecosistemas. Y así trabajé pues durante los 2 primeros años de mi negocio, desde ¿Y la seguías montaña. viviendo en la montaña? Sí, yo seguía viviendo en la montaña, pero todo lo vendía por Instagram. Digamos que me volví Instagramer. Llegué como a 50,000 seguidores en Instagram, mostrándole a la gente cómo era vivir en el campo. Claro, en pandemia todo el mundo en los apartamentos, de pronto era mucho agobio. Les gustaba ver mucho mis historias porque yo siempre mostraba pues el campo, cómo crecía el frijol, cómo tengo patos y bueno, yo tuve un montón de experiencias allá muy bonitas que todas se las compartí pues a mi audiencia en Instagram, que posteriormente se convirtieron en mis primeros clientes y se volvió como algo aspiracional. La gente quería tener uno de mis diseños en sus hogares o que yo fuera a sus hogares a organizarles. Algo que me parece muy jardín. bonito de esa historia, Santi, es que cuando tú fuiste a esa primera entrevista, apenas tener una semana de haber creado tu emprendimiento, fuiste con toda la postura de negocio que merecía tu negocio
Y eso yo creo que se transmite de una manera, esa seguridad con la que dicen, no, es que esto es así, esto funciona Total. así, aunque apenas estás empezando, pero te lanzaste, porque otra persona hubiera podido decir, no, ¿cómo así? Es que Ujú. apenas estoy empezando, todavía no estoy preparado. Total. Y hubiera dejado ir esa oportunidad de empezar a crecer algo. Muchas veces esos jefes del miedo son los que nos mantienen ahí, en esa zona oscura de no ver oportunidades, de no visibilizar nuestro trabajo, no porque no seamos buenos, sino porque nos da miedo dar ese salto a mostrarnos con total certeza de que es algo exitoso. Total. Y a mí, es, digamos que lo que me dio un impulso para eso, yo siempre decía, ya no, que yo soy muy perfeccionista, entonces no me lanzo hasta que todo esté bien. Pero ese bien, ¿cuándo es? Eso y es muy, algo muy, muy efímero y algo que uno no, ni siquiera puede definir cuándo es bien o cuándo estoy preparado. Claro. Y yo pues muy juiciosamente, como buen ingeniero, antes de montar mi negocio, hice mi investigación de mercados. Entonces vi varias marcas que veía como referentes para mí y había una que, o sea, tenía a ese punto 20,000 seguidores y yo veía que vendían unas matas que yo conseguía como en 8,000 pesos, las vendían en 45, y yo, huepucha, y la gente se las compra, ¿qué es eso? Ahora lo mío que es más artístico, yo no, esto me lo tienen que comprar. Yo no, pero esa empresa debe ser lo máximo, debe ser, no, y como lo mostraban las fotografías, todo. Entonces yo cogí la dirección del lugar y yo me fui. Yo voy a hacer investigación, me voy a hacer pasar por un cliente y voy a ir a donde estos referentes a ver qué tal. Llegué allá, cuando yo vi a mí me parecía increíble porque era como un barrio muy X. Y yo, aquí queda que son el vivero más top. Y yo, pero sí será. Y toqué la puerta y salió, o sea, no les miento, una señora súper mal vestida. Estaba como sin bañarse, pues, Ajá. con la camisetica acá, con el mondonguerío salido, yo no sé, salió como No que te dio presencia. no me dio nada de presencia. Y yo, ay, qué pena, es que aquí está el lugar. Y es que, sí, claro, espera un momentico. Y me abrió. Y yo, ok, era una casa. Cuando pasé un pasadizo y llegué a un patio y todas las plantas estaban ahí tiradas. Pa. Y yo, este es ese negocio. Pero para mí fue como un plop porque yo dije, o sea, la vieja se las cree, que tiene el negocio más top y las plantas más top, y de hecho lo tiene, Ajá. porque en Instagram se muestra algo muy bacano, o sea, indiferente si tú tienes o no una infraestructura super saiyajina, o sea, lo que le importa pues, al cliente es cómo tú le muestras Claro. eso, ¿cierto? Entonces ellos tenían muy buenas fotografías, muy buena estrategia de marketing y aunque tuvieran pues era un patio, o sea, no tenían una infraestructura, tenían una finca entera con un terreno y estaba diciendo que yo no tenía infraestructura y que necesitaba estar más preparado para iniciar mi negocio. Yo, ¿cómo abrió la así? mente. O sea, me abrió la mente, yo tengo un vivero, yo tengo todas las capacidades. Y bonito. Y Soy muy bonito. presentable. Y bueno, sí, qué pecado, pronto es que llegué muy temprano y no se había bañado. Entonces yo dije, ¿cómo no voy a ir con esa seguridad? O sea, Ajá. tengo todas las capacidades. Incluso después de esa entrevista, me volvieron a entrevistar a las 2 semanas en otro programa. A mí ya me han entrevistado como en un montón de programas, pero siento que es por eso, como tú dices, por esa seguridad. La Yo postura. digo, de la nuevo. postura de mi negocio, de que es algo novedoso, porque yo también, a pesar de que hay muchas personas de que hacen terrarios de plantas, ninguno como mis ecosistemas Claro. energéticos. Y yo lo muestro como es, o sea, es algo único, exclusivo, que puedes tener en tu casa, en ovación a la madre tierra, porque yo realmente no estoy inventando nada, estoy tratando de emular, por algo soy imitador de voces, también soy imitador del arte, de la naturaleza, de esos ecosistemas que brotan de manera natural en nuestro planeta Tierra, pero si ves es lo más artístico que hay. Claro. O sea, todo el arte viene inspirado de la naturaleza. Entonces me parece un trabajo muy bonito, veo mis plantas no como un producto, eso sí lo tuve desde el principio claro, porque son hijas mías, hijas de mi jardín, y yo no puedo tratarlas como si fueran una mercancía, debo tratarlas con el debido respeto y también inspirar a las personas a que reciban estas plantas como eso, o sea, como un honor, porque les debemos la vida, o sea,
Si acabamos mañana las plantas en nuestro planeta, nosotros Chao. no sobrevivimos. Si acabamos los seres humanos, la vida puede prosperar. Claro. Entonces, realmente cuando tú ves esa analogía, tú eres como no, ¿cómo no les voy a tener respeto? No es una decoración, Claro. realmente es un ser vivo que tengo el honor de cuidar y que me está llenando mi casa de oxígeno puro, de energía buena y que me ayuda a transmutar también Ujú. mi propia energía y mis propias dolencias. Ujú. Entonces, así empecé con este sentido, y el año pasado, en noviembre, ya como que dije, amo la montaña, me encanta, o sea, yo soy del bosque, yo me siento como una ninfa del bosque, de los ríos, pero yo dije, aún queda mucho por hacer, aún queda mucho por trabajar en el mundo real, Ujú. en el sistema. Yo no ignoro el sistema, yo hago Ujú. parte del sistema y es importante porque Haces es parte que, de él con lo que tú eres, no Claro. adaptándote a lo que la sociedad te dice que tienes que ser. claro, de alguna manera yo siempre he sido de extremos, buscando ese mismo equilibrio, me tuve que ir al extremo ingeniero, luego al extremo artista, luego holístico por allá, entonces ya voladísimo pues. Pero ya entonces en la integración de, bueno, yo también, es que yo vivo acá. Ujú. Por más que tú quieras ser al borde de la línea, no sé, vegano, super saiyajin, que no vas a estar dentro del sistema, es muy difícil ser coherente Sí. y no estar permeado al sistema. Tú lo necesitas, tú necesitas el dinero, tú necesitas el sistema educativo, el sistema de salud, Ujú. tú necesitas todo eso. Entonces, ¿por qué ser ajeno a ello? Más Claro. bien, intégralo de manera responsable, de manera consciente, consume consciente, Ujú. trata de llevar una coherencia tranquila, que no te haga daño tampoco, y trata de vivirlo bien. Entonces yo dije, yo me tengo que ir para la ciudad. Fue una decisión muy difícil, todavía me estoy como adaptando porque llegué precisamente en enero 11 del año 23. Estoy Ujú. cumpliendo Un ya año, un año larguito a hoy de haber llegado a Medellín. Pues yo dije, yo quiero que la gente conozca lo que yo sentí en la montaña, pero hacer que la gente vaya a la montaña es difícil. Claro. Voy a traerme un pedacito de la montaña para la gente de la ciudad. Ujú. Y es el lugar donde estamos en este momento grabando este podcast, que es un centro yo lo llamo centro de experiencia y de conexión con la Madre Tierra, porque aquí es donde nos conectamos, por eso tengo muchas plantas, hacemos acá encuentros también de conexión totalmente gratuitos también por si quieren Círculos de palabra. venir, círculos de palabras, ceremonias de sanación por medio de las plantas. Entonces empecé a ofrecer esas experiencias, pero ya de manera face to face. Como yo trabajaba en Instagram, todo era muy virtual y pues es chévere, pero nada como estar acá, conocer las La personas, energía. tener la energía. Entonces aquí junto con mi pareja montamos un café y estamos en el segundo piso del café. Acá abajito está el café. Entonces es muy chévere porque combina el venir a tomarse una deliciosa taza de café con una torta y toda la decoración es alabada a Gaia, es plantas, es arte, es diseño, pero también es energía, es apacible, es bonito Ujú. que la gente venga acá a hacer lo que se hace en una montaña, descargar y cargarse. Entonces, este propósito nació al llegar acá y bueno, a este punto vamos muy bien, ya tenemos una comunidad que ya casi son de 100 personas Wow. que han Y venido a lo largo de un año. sí, ha sido ¿Cuánto lleva el café, no? Desde un año, ¿Sí? exactamente un año. Yo llegué a vivir acá y de una montamos el Totalmente. negocio, empezamos y empecé con esta locura de, bueno, hagamos círculos de palabra para que la gente se sane con cosas sencillas a través de la palabra, al verse reflejados a través de la experiencia del otro, sin cosas demasiado voladas, cosas más aterrizadas. Ujú. Siento que mi trabajo está en la tierra, porque trabajo con las plantas están aquí. Entonces mi trabajo también, a pesar de ser así muy holístico, también muy volado a veces, mi trabajo está en la tierra. Entonces trabajo es a través de las plantas, de lo terrenal, siendo amigo del sistema. Entonces
le ayudo también a emprendimientos, más desde el hacer, Y es es desde el ser, porque es que yo que soy emprendedor, pues se olvidé decir que es mi sexta oportunidad, mi sexto negocio, en los demás me quebré, me pasaron un montón de cosas, pero el trabajo del emprendimiento está aquí, Claro. está en el ser emprendedor. Y viene mucho de trabajo interno, de trabajo con nuestros padres, con nuestro linaje. Entonces, hasta que tú no Creencias. sanes eso, que estas creencias limitantes, por ejemplo, si yo no hubiera derrocado esa creencia limitante de mi mamá, Ujú. de que el arte solo podía ser un hobby, jamás podría estar en este Claro. momento viviendo de Y mi en arte. tu máxima expresión artística, Total. porque estaría ahí relegada a solo en los fines de semana, solo en un tiempito. Sí, solo en un Tampoco si no tiempito. hubieras renunciado a tu trabajo, de pronto Ujú. nunca te hubieras tenido que obligar a hacer eso, porque tú dejaste ese trabajo para ir a esa vida en la montaña y en la necesidad de, bueno, ¿cómo voy a sobrevivir? Fue que nació todo ese proyecto. Total. Hubiera sido tu plan B, probablemente hubiera sido como el negocio de la señora, Sí. que ahí por raticos le daba amor y ya, pero no hubiera sido ese impulso, ese motor para meterle toda a hacer que funcione. Y también que, o sea, los sueños no se deben, no se deben esconder, no se deben apagar, porque tú no sabes cuándo vaya a ser tu momento y se presente la oportunidad y tú por no estar preparado aquí, desde el ser, se te va a pasar. Y pues qué triste uno llegar de pronto a estar cuchito y pasa mucho cuando aquí viene mucha arrepentida. gente mayor y me encanta hablar con la gente mayor y siempre dicen lo mismo. Haga lo que de verdad quiere de corazón, inténtelo al menos, o sea, y no se ponga tampoco, ni siquiera se ponga metas, hágalo, que eso le va a arrojar resultados. Si no tienes una meta, cualquier resultado va a ser satisfactorio, pero hazlo. Entonces, al llegar acá, el año pasado, recuerdo que me salió un casting y yo era como, oh my God, yo no actuaba hace 4 años. No tenía como ya eso es de entrenar también, la actuación es de entrenar. Y me salió una oportunidad maravillosa con un equipo maravilloso donde me pagaban súper bien, donde empecé y yo pensé que iba a ser una obra de teatro y la primera temporada eran 128 funciones. Yo, ay Dios mío. Y el personaje, nada que ver conmigo porque interpreto un personaje que es un pelado de 17 años, Nea, que es súper imperfecto, súper inmaduro, y yo, pucha, ¿en serio? Y yo, bueno, y Saqué el NEA de donde saqué el venía. NEA, claro, del gueto, yo vengo del gueto. Y también era intimidante porque estoy trabajando con un equipo muy profesional que se dedica de lleno a eso. Entonces me ensimismé un poco, pero utilicé esa misma energía como cuando fui a la entrevista en Telemedellín. ¿No? Te lo creíste. Si yo me gané el casting, es porque tengo toda la madera, porque ellos vieron algo en mí, porque cumplo con el perfil. Yo no voy a desaprovechar esta oportunidad. Claro. Y me metí y empecé y pues me está yendo muy bien porque todavía pues sigo trabajando con eso. Y luego también me llaman de una empresa que hace shows de Disney, de DreamWorks, pues sale una película y ellos sacan un show muy bacán. Entonces me llamaron solamente para interpretar un papel, el papel de Ken de la Barbie. Cuando salió el boom del año pasado de la Barbie, empezó el show de la Barbie y yo interpreté a Ken, que no hacía nada, pues solo era Ken, un muñeco. Pero luego me empezaron a dar más papeles, pero todos así, tipo Disney. Ajá. Y yo era como, ay, es mi sueño, porque a mí me encanta. Y no solamente empecé a interpretar personajes como persona, caracterizado, sino también con la voz. Entonces empecé a hacer ahí a Mickey Mouse, a Minnie, al Pato Donald, volviste a nuevamente Goofy, presencia. a Úrsula de la Sirenita, hasta el Papá Noel empecé a hacer ahí. Y me acuerdo que eso fue en diciembre del año que pasó. Hubo un show maravilloso en el que yo interpreté El Rey de las Nieves. Pero yo no tenía ni idea que iba a haber un show. Solamente me dijeron, vas a interpretar el rey. Y yo, venga, pero hay un show, ¿yo qué hago? No, tú eres el rey. Solo te paras ahí con la reina y unas haditas y el show pasa al frente tuyo.
Ya, listo, hágale pues. Y te listo, salimos y yo como el rey, así sonriendo, maravilloso. Y empieza el show. Cuando empiezo a escuchar las voces de los personajes, eran mis voces, todas. Mickey Mouse, el Patón, esas voces yo las había grabado hacía mucho tiempo y nunca supe para qué se utilizaron. O sea, a mí me pagaron para hacer unas voces, pero nunca supe que eran para ese show y que iba a estar yo en ese show y que iba a ser el rey y que lo iba a ver obviamente en primerísima fila y ver al Pato Donald hablando con Mickey, hablando con Minnie, Papá Noel y todas siendo mi voz. Termina el show y salen fuegos artificiales así estilo Magic Kingdom y yo me puse a llorar en escena porque yo decía, wow, cumplí mi sueño. Cumplí el sueño de mi vida, o sea, le cumplí a ese niño, a ese niño de 8 años que soñaba con vivir del arte, que veía Disney, yo me imaginaba High School Musical, Camp Rock, todo, yo me imaginaba todo eso, pero siempre lo vi por allá tan lejos que yo dije, no, ¿eso qué va a ser para mí? Estando ahí presentando ese show, yo no lo podía creer, yo, Dios mío, me cumplí. O sea, realmente todo lo que haga de ahora en adelante va a ser añadidura. Por eso realmente en este momento es mi visión, obviamente, la forma en la que estoy viviendo en este momento. No me pongo muchas metas, o cómo voy a llegar hasta no sé dónde. No, estoy totalmente involucrado con lo que estoy haciendo y eso me está arrojando resultados. Entonces los resultados como son así, tan sorpresivos, porque no son ni medidos por mí ni puestos en un papel. Incluso mi ritual de inicio de año, en el apartado de qué es lo que quiero para este año, puse grande universo, sorpréndeme. Y desde el primer día de enero me ha estado sorprendiendo, porque como son cosas que no he dimensionado, o sea, puede que yo llegue realmente a estar en una película en Disney, ¿cierto? Y pero que surja así, fluido, entonces ya me salen pues papeles, entonces es un momento de mi vida muy tranquilo, pero es el momento más intenso, porque pues tengo mucho trabajo, gracias a Dios, hago lo que me gusta con Alabada Gaia, impactamos a muchas personas acá, trabajo con mi pareja en el café y hago lo que me gusta, o sea, yo nunca pensé que pudiera realmente vivir de la actuación. Y por ejemplo, el año pasado, como todos los negocios, mi negocio experimentó un bajón importante, que pensé que me iba a quebrar y que ya no podía más, porque siempre he tendido a asociarme, siempre he tendido a asociarme. No estoy diciendo que las sociedades sean malas, sino que si tú estableces una sociedad basada en la insuficiencia, de que no me siento suficiente para, o no soy capaz de hacer tal cosa y por eso necesito otra persona, de ahí a que haya establecido una energía baja, claro, de la necesidad. Entonces, por eso no establecía sociedades sanas. Entonces, no establecí una sociedad sana con mi negocio. Se terminó el año pasado y eso fue como el declive todo. Yo pensé que se me iba a acabar el negocio. Y fue maravilloso porque fue donde llegó el casting y esto. Y pude vivir de la actuación mientras le daba oportunidad a mi negocio de que se volviera a levantar. Entonces era como, ay, juepucha. Me parece súper lindo que en el momento en que tú decidiste volver a reconectarte con esa esencia que siempre llevabas desde niño, desde esos talentos natos con los que naciste, que esa habilidad con las voces es algo que muy pocas personas tienen y que tú pudiste desarrollar y que te apasionaba, ¿no? Porque a veces uno tiene talentos pero no necesariamente le gusta. Total. En el momento que tú decidiste conectarte con eso, mira tantas cosas que empezaron a florecer nuevamente. Entonces, el negocio creció, se te abrieron oportunidades en la actuación y empezar a crear desde ahí e impactar la vida de otras personas. Si nunca te hubieras dado la oportunidad de explotar realmente esas habilidades y esos talentos que tú tienes, posiblemente estarías nuevamente viviendo un estilo de vida que no te hacía feliz, siendo la caja de colores en una caja gris
y siendo totalmente, o no súper infeliz, pero sí como sintiendo que algo te falta. Y yo siento que ahora, por lo que hemos conversado, es como que antes floreces y buscas Total. más y confías en el universo, y de hecho todas las estrategias de manifestaciones, manifiesta, pero deja que fluya, o sea, no lo Total, fuerces no lo porque va a fuerces. llegar. Y déjate sorprender de todo lo que tiene el universo para entregarte, y desde ahí creas muchas otras cosas. O sea, me imagino que en tus planes no estaba montar un café. No, Entonces llega la persona adecuada con el proyecto adecuado para crear, y desde ahí empiezas a expandir total. todo tu ser. Y cambiar los discursos, porque entonces, si tú te presentas como, hola, soy Santi, me gusta hacer voces de vez en cuando, y pues sí, minimizando tus propios talentos o rezagándolos, o tú mismo, Ujú. pues, tú mismo los puedes enaltecer de tal manera que la gente, yo, ¿cómo no voy a contratar a este man? Ujú. Entonces también empecé a cambiar eso y me la empecé a creer. Ujú. Dije, soy actor. De hecho, estudié actuación también. O sea, entonces Sí. como que tengo No es como todo. un hobby, sí. Sí, y porque también estamos muy mal acostumbrados, todavía hay ese software Ujú. instalado de que entonces tú eres desde que tengas el cartón. Ujú. Entonces, bueno, tengo el cartón, o sea, ¿qué más necesito? Dije, no, sí, soy actor, soy doblador de voz, imitador de voz o artista botánico, o sea, poniendo las cosas como son, pero también más allá de, porque mira que he hablado mucho del hacer, de verdad que la gente contrata o confía en personas. Ujú. Hay que haceres maravillosos, pero si vienen en un ser que no es, que no está bien integrado, que no está bien balanceado, eso igual las personas las terminan desechando o terminan solamente viendo ese hacer de la persona. Cuando tú estableces bien tu ser, te encuentras a ti mismo. Siento que eso es lo único que cambió, Ujú. porque yo estoy haciendo lo mismo que hacía desde el principio. Ujú. Estoy haciendo lo mismo, solo que ya pues me renta. Ujú. Pero la única diferencia es que ya me las creo, Ujú. que ya sé que vine para eso, que soy capaz, que lo puedo hacer, que hace rato la gente está confiando en eso, por eso me han entrevistado, por eso me han dado las oportunidades, solo que yo no me sentía suficiente, no me las había creído y por eso se quedaban en meras oportunidades o en meras conversaciones y nunca estallaba realmente una forma de vivir de esto. Y por eso siempre tenía que recurrir a lo común, una carrera, un título, un proceso de selección en una empresa, que pues habrá el que le guste, pero a mí me parecía, o sea, yo los hacía y cuando me vestía, o sea, yo hasta me ponía a llorar, yo muchas veces yendo al trabajo me ponía a llorar. Y uno es por un lado llorando en el carro, porque yo no soy esto, pero por otro lado, tu mismo ego es flagelándote también como, ¿usted cómo se va a quejar, huevón? Estás en una camioneta, vives en un lugar espectacular, tienes un trabajo, manejas un montón de gente a tu edad, todos te dicen Don Santiago, y yo era como, Tengo pero que ser este tengo que personaje. seguir siendo este personaje para complacer las expectativas de todo el mundo que me estaba viendo, que me estaba aplaudiendo diciendo, sí, así es. Llámese familia, amigos, compañeros de Sociedad. estudio y la sociedad en sí, que sigue, aunque hoy ya está más diferente. Siento que seres como yo hoy día ya son más escuchados. Además, porque como tú te metes en ese rol, entonces también te sales un poco del esquema social y empiezas a crear tu propio esquema. Entonces te empiezas a rodear de personas que ratifican tu creencia de que sí vale la pena ser emprendedor, sí vale la pena ser artista, sí vale la pena compartir, y no personas que te juzguen. Santi, aquí para terminar, ¿qué le dirías a una persona que en este momento está en ese trabajo corporativo y sí, también tiene esa vanita artística, pero como que le da mucho miedo salirse de ese esquema porque es lo que le da el sostenimiento, porque le da su estatus social, y como que yo como me arriesgo si de pronto no tengo la certeza de nada que pueda crear? Pues lo primero es que nunca va a haber certeza de nada. La vida de por sí es, o sea, la vida es inseguridad. ¿Quién puede tener la vida segura? Lo único seguro es la muerte. Y creo que no queremos llegar allá, ¿cierto? Entonces, de por sí algo que es tan incertidumbre, tan volátil, ¿por qué lo queremos seguir manteniendo así? Renuncien. O sea, renuncien, de verdad.
ay, pero es que un montón de cosas. Yo, vea, no hay nada que necesitas una motivación real. Entonces, arriésgate a estar en un escenario de necesidad, porque no hay nada que te motive más que la necesidad. ¿Por qué, digamos, funciona tan lento el hecho de que, bueno, yo voy trabajando en mi emprendimiento, pero voy trabajando en mi negocio así? No crece a la par, porque igual tú siempre vas a tener este sostén, siempre vas a tener la prima, siempre vas a tener tus vacaciones, tu sistema de salud. Quite todo eso y verá, o sea, ahí te salen el montón de ideas creativas, porque tienes que comer. Sobrevivencia. Ese es el instinto de supervivencia que podemos utilizarlo a nuestro favor para poder materializar un proyecto. Obviamente hay situaciones de situaciones, sé que es muy difícil, sé que lo que digo puede ser muy, muy controversial, pero realmente si usted no necesita hacer algo para comer, para tu sustento como tal, pues es muy difícil encontrar la motivación solamente en uno mismo. Hablo de modo personal, yo tuve que renunciar de verdad, irme para una montaña, y aún así no lo conseguía porque seguía manteniendo ese otro sostén, pues que era mi pareja y todo. Cuando todo eso se derrocó y, como les digo, me vi sin nada y la situación era difícil, ahí es donde encontré las mejores ideas, donde empecé a decir, bueno, yo soy una persona, o sea, empecé a ver mi círculo. Pues puta, nadie es emprendedor, nadie es un referente para mí de negocio. Solamente una tía, que es la única tía que tengo, la amo, ella tiene una peluquería, es la única que hizo algo diferente, pero nadie más. De mis amigos tampoco, siempre montaba yo el negocio y arrastraba a mis amigos para que hicieran lo mismo. También decía yo, ¿de dónde saqué eso? Estudié emprendimiento, hice una diplomatura en emprendimiento y empleabilidad, pero con lo mismo se queda corta, no es un camino que alguien te va a enseñar. Eso también se lo diría a las personas. Nadie te va a enseñar, el camino es el camino, o sea, solamente lánzate. Y así, por ejemplo, Litzy tenga un negocio, puede que sea idéntico al mío, son caminos totalmente diferentes. Lo que, por ejemplo, cuando viene aquí emprendedores a pedirme ayuda, ya yo no te voy a dar como decir, mira, tienes que hacer esto, no. Le ayudas a que encuentre su propio poder interno. Se sorprenden cuando les digo, bueno, ¿y cómo es la relación con tu papá? ¿Y cómo es la relación con tu mamá? Y ¿eso qué tiene que ver? Y yo, mi amor, tiene todo que ver. Todo que ver. Entonces, siento que cualquier proceso que queramos hacer, proyecto, sea de ser emprendedor o ser lo que quieras o artista, tiene que primero hagan terapia. Primero hagan terapia, sanen, conózcanse a sí mismos, tengan sus relaciones con su linaje, con sus padres en paz, y verá cómo todo les va a empezar a fluir de manera muy natural, como tú dices, sin forzar. Manifestar, eso existe, lo manifestamos todo el tiempo, pero también hay que dejar la vida ser, porque a veces esos golpes duros que en ese momento no entendemos, era necesario para llegar aquí. ¿Cómo no voy a agradecer yo mis enfermedades, a mi ex relación que me dejó, a mi ex socia que también fue un proceso muy difícil? ¿Cómo no voy a agradecer a esas personas? Yo desde acá les mando amor y luz, porque me cambiaron la vida a través de esos momentos coyunturales. Santi, muchísimas gracias, me encanta esa historia, siempre te he admirado desde que conocí todo, es como wow, increíble que toda esa fortaleza te haya hecho este ser de luz que crea magia hoy. Y bueno, gracias por compartir nuestra historia. Gracias, Liz. Y gracias a ustedes por escuchar este podcast. Recuerden suscribirse al canal, darle like y compartirlo si les gustó. Y nos vemos en un próximo episodio de Despierta y Jefe, que es tu cabeza. Chao. Chao.